Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Jocelyn Orte Esteban, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. El día de hoy les estaré dando una pequeña introducción a lo que son los semiconductores. Continuando con la introducción a los semiconductores, tenemos la condición de corriente eléctrica, la cual tenemos dos aspectos. El primero es los aislantes dieléctricos. Como su nombre lo dice, son aislantes. Estos son muy malos conductores de corriente eléctrica y de electricidad. Del otro lado tenemos a los metales, los cuales son buenos conductores de corriente eléctrica y de calor. En esta lámina tenemos la conducción de electricidad. Tenemos dos grupos, que son los aislantes y los conductores. En los aislantes encontramos los polímeros, el vidrio y los cerámicos, los cuales son los encargados de impedir el paso de la corriente eléctrica. Del otro lado tenemos a los conductores, que principalmente se basan en metales, que son el oro, el aluminio y el cobre, entre otros. Estos principalmente son utilizados por su facilidad que tienen para transferir corriente eléctrica. Lo que son los semiconductores tenemos que tener estas siguientes características en cuenta. Su conductividad eléctrica intermedia entre los conductores y los aislantes. A esto se le debe de considerar la conductividad eléctrica que se controla por medio de los procesos tecnológicos o las variantes físicas como la temperatura. En los semiconductores la temperatura tiene un factor muy importante respecto a su funcionamiento. La importancia de los semiconductores no radican en esa conductividad. De este lado tenemos tres ejemplos de los semiconductores. El primero que encontramos es el silicio. Este principal elemento eh, es ocupado en el 90% en la electrónica para controlar la humedad. Es uno de los principales funcionamientos que tiene el silicio. Después tenemos al germanio, que este principalmente es aplicable para tener en cuenta la velocidad de los dispositivos. Bueno, en este caso, de los dispositivos eléctricos que se instalan a un dispositivo y tengan esa velocidad que se desea. Posteriormente tenemos el arsenuro de galio. Este principalmente es aplicable en la industria para la creación de los láseres. A continuación en las imágenes tenemos una materia prima de un semiconductor, el cual es principalmente sometido a procesos tecnológicos para poder tener su objetivo en lo que es la electrónica, que en este caso se convierten en láminas, transforman la materia prima en láminas que posteriormente estas son comprimidas y aplicables a un componente eléctrico. Bueno, para los semiconductores también es importante tener en cuenta lo que es un modelo atómico. En este caso encontramos del lado izquierdo el átomo del silicio y del otro lado el átomo del germanio. Como sabemos, estos principalmente en su capa interna cuentan con los neutrones y los protones. Pero como aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del silicio, nos muestra que en su capa externa, bueno, entre sus capas están los electrones, pero en su última capa existen 4 electrones de valencia, lo cual, si nos vamos al átomo de germanio, este mismo cumple con sus 4 átomos de electrones. A pesar de que es más grande y de que cuenta con más electrones, en su última capa de valencia cuenta con cuatro átomos de valencia. Y bueno, sacando el átomo del silicio aparte, aquí nos encontramos con 5 átomos de lo que son el silicio. Cada uno de estos, como les había comentado, en su última capa de valencia cuentan con 4 electrones. Pero estos vienen acompañados de átomos que han compartido los átomos alrededor cumpliendo con la regla del octeto. ¿Qué quiere decir esto? Que estos al tener en su última capa 4 electrones y al ser juntados, estos encontramos ya al final 8 electrones que cumple con esta regla, que este es principalmente lo del átomo del silicio.
En cómo se produce la corriente eléctrica en los semiconductores tenemos pues esta lámina que está en el silicio. Ya sabemos que esta principalmente cumple con la regla del octeto. Pero aquí tenemos una implicación como se los dije desde un principio, lo que es las características térmicas. Aquí se está generando una energía calorífica, que principalmente le da energía a lo que son los electrones. Cuando estos electrones ya han sido bastante cargados, puede llegar a un punto en el que estos se desprendan del átomo. Que estos principalmente, pues, como lo mencioné, estos se llegan a liberar generando un electrón libre, lo que nos hace decir que que es un momento en el que existe la conductividad eléctrica dentro de estos, ya que esa energía la recibe el electrón y si es lo suficientemente cargado, pues este se libera completamente del átomo. Bueno, en esto tenemos los semiconductores impurificados. Estos principalmente tienen la condición de poder usarse tecnológicamente. Otro es un proceso que requiere de un control riguroso de su pureza. En este caso tenemos los semiconductor de tipo N, que es una mezcla del antimonio y el silicio. Pero pues como sabemos el silicio en su última capa tiene 4 electrones, pero el antimonio tiene 5, a lo cual nos lleva a que tiene un electrón libre. Principalmente eso es lo que hace el semiconductor N, atraer los electrones. Entonces, esto es un proceso en el que se obtienen 5 átomos de valencia de los elementos de la tabla periódica del grupo 5 que aquí podemos encontrar, que por ejemplo es el fósforo, el arsénico y el antimonio, que son elementos que cuentan con 5 electrones, que estos pueden ser fácilmente transferibles al silicio. La presentación, el semiconductor tipo P, aquí nos muestra en su esquema que sigue manteniendo el silicio con sus 4 electrones en su última capa. Por aquí nos está mostrando otro modelo atómico que es el del boro, en donde encontramos un hueco. Este principal semiconductor de tipo P nos indica que aquí va a haber una mayor parte de huecos, que principalmente tiene que buscar o conseguir 3 átomos impuros de equivalencia, que los vamos a encontrar igualmente en nuestra tabla periódica, que en este caso el tipo P va a buscar, como se los dije, 3 átomos de valencia, que estos los podemos encontrar en lo que es el boro, como lo mostramos, el galio, el indio, el germanio, que son los principales elementos en los que se puede aplicar un semiconductor de tipo P. Bueno, esta sería mi presentación de los semiconductores. Por su atención, muchas gracias.